bienvenida al tercer día de nuestro ciclo de conferencias internacionales online en el marco de la convocatoria a nuestro tercer programa de intercambio académico en Barcelona en colaboración con la prestigiosa Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Esta tarde damos la bienvenida al profesor Alejandro Saiz Arnaiz, catedrático de Derecho Constitucional en la UPF, titular de una cátedra Jean Monnet, juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el periodo 2008 a 2015, miembro del Consejo de Administración de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el periodo del 2015 a 2020. Además, es director de nuestro programa Poder Judicial y Justicia Constitucional en el Estado Democrático. El profesor Saiz hoy día desarrollará la conferencia Independencia Judicial, Estándares Europeos. Recordarles mantener sus micrófonos apagados para evitar cualquier tipo de interferencia durante la exposición del docente. Cualquier duda, comentario o consulta la pueden realizar por el chat de Zoom. Sin más por el momento, profesor, darle la bienvenida. Adelante. Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Les saludo no desde Barcelona, estoy mucho más cerca de Lima, estoy en la ciudad de Santiago de Chile, donde he venido a participar en un seminario el día de mañana precisamente sobre el proceso constituyente ya a punto de finalizar que está teniendo lugar en este país, y esta circunstancia, insisto, hace que esta conferencia inicialmente prevista siempre por Zoom desde Barcelona se celebre desde esta querida ciudad chilena de Santiago, la capital del país. Bien, como saben, el objeto de mi exposición de esta tarde lleva por título, o el tema de mi conferencia, mejor dicho, lleva por título Independencia Judicial, Estándares Europeos. Yo voy a dividir mi exposición en 4 grandes puntos. Obviamente, en el espacio de tiempo del que disponemos, no voy a poder seguramente profundizar en todos los aspectos con la intensidad que cada uno de ellos merecería, pero esa también es una manera, si me permiten que se lo diga así, de provocarles para que se animen a venir a Barcelona a participar en nuestros cursos entre finales del mes de enero y los primeros días del mes de febrero del año próximo. Yo voy a dividir mi exposición en 4 grandes apartados que iré definiendo al hilo de mi intervención. Uno primero que tendrá un propósito puramente introductivo, uno segundo en el que me aproximaré a la idea de independencia judicial en el derecho constitucional europeo, a cuál es, digamos, si quieren, el significado que esa categoría tiene en el contexto europeo en el momento presente. Y cuando hablo de derecho europeo, ya se lo adelanto, me refiero no solo al derecho constitucional de los Estados de Europa, sino también al derecho del Convenio Europeo de Derechos Humanos y al derecho de la Unión Europea. Un tercer punto en el que expondré el desarrollo, cómo esa idea de independencia judicial que nace en Europa, en ese derecho constitucional integrado nacional, internacional y supranacional, cómo esa idea de independencia judicial se ha desarrollado y ha avanzado y seguramente también recibido nuevas dimensiones, como comprobaremos, con la integración supranacional que se vive en el continente europeo desde hace ya 7 decenios. Y finalmente acabaré con una breve, sumaria exposición de las 3 dimensiones de la independencia judicial: la subjetiva, la objetiva y la independencia judicial como derecho de cada uno de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial, en definitiva, la independencia judicial como parte del estatuto jurídico de los jueces y magistrados en la Europa de nuestro tiempo. Bien, como les decía, empezamos con la introducción. Y esta introducción persigue la finalidad de situar a un público como ustedes
formado en el derecho y singularmente en el derecho público de América Latina, en algunas de las singularidades de ese mismo derecho en mi continente, aunque no sea el continente desde el que les estoy hablando, en el continente europeo. El derecho constitucional europeo tiene, si quieren, y esto tiene que ver con el contexto de la independencia judicial en Europa, el derecho constitucional europeo tiene tres grandes, por decirlo de alguna manera, tres grandes patas. Una conocida de sobra por ustedes y que depende de cada uno de nuestros países, de cada una de nuestras tradiciones constitucionales. Una es el derecho constitucional de los estados europeos. En Europa ahora mismo hay 47, 48 estados. Me estoy refiriendo al derecho constitucional nacional, bien conocido también en América Latina. Otra que tiene su equivalente en el continente americano, que es, digamos, lo que yo llamaría, permítame la expresión, la pata convencional. Ustedes tienen la Convención Americana de Derechos Humanos, nosotros tenemos desde 1953, cuando entró en vigor, como ven, bastante antes del Pacto de San José, tenemos el Convenio de Roma o Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y finalmente, la tercera y última pata sería el derecho de la Unión Europea. La Unión Europea como organización de integración supranacional, que significa que los estados transfieren una parte de su soberanía a esa organización de carácter singularísimo por muchas razones, y ahora no podemos detenernos en eso, y esa organización supranacional, con el paso del tiempo, se ha ido convirtiendo en lo que algunos han denominado una especie de objeto político no identificado, ¿no? Por establecer un paralelismo con los ovnis, con los platillos voladores, ¿no? Objeto volador no identificado. Bueno, la Unión Europea es una especie de objeto político no identificado. No es un Estado, obviamente. No es una confederación de Estados, clarísimo. Pero tampoco es una organización supranacional de corte, digamos, tradicional. No tiene nada que ver con Naciones Unidas, desde el punto de vista, digamos, de los compromisos que genera para los Estados miembros. Lo más parecido sería en su continente la comunidad andina, pero la comunidad andina es, de nuevo, si me permiten la expresión, solo una sombra de lo que la Unión Europea hoy significa en términos de integración, de unión entre los estados en el continente europeo. Bien, como parte de la introducción, el triple contexto nacional, convencional y supranacional, y como parte también de esa introducción, una primera, si quieren, aproximación a los contenidos de la independencia judicial. La dimensión subjetiva, la dimensión objetiva y la dimensión, si quieren, estatutaria, en términos de estatuto jurídico de los miembros de la carrera judicial. La independencia judicial, obviamente, es un derecho fundamental de toda persona que accede a un tribunal. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída por un tribunal independiente e imparcial. Estoy citando el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dimensión subjetiva. La independencia judicial tiene una dimensión objetiva, es un fundamento del Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho sin tribunales independientes. Es una calidad existencial en nuestros estados de derecho para poder hablar de poder judicial. Un poder judicial no independiente no es un poder judicial. Un poder judicial vicario, sometido a otros poderes públicos o privados, no es el árbitro neutral que todos queremos para nuestras causas, para nuestros asuntos, cuando estos se ventilan ante la Administración de Justicia. Dimensión subjetiva, dimensión objetiva, esta última, y la dimensión, como les decía, estatutaria, que es una novedad.
Es una novedad en Europa y en América Latina, bien conocida, insisto, también en América Latina, pero que es una novedad de los últimos tiempos, cosa que no puede decirse de la dimensión subjetiva y de la objetiva, que son bien conocidas desde los orígenes del Estado constitucional y que han madurado con el paso del tiempo, con la evolución de esta forma de Estado, el Estado constitucional democrático, hasta consolidarse como aspectos nucleares o esenciales de ese Estado. Esa novedad es la que concibe la independencia judicial como parte del estatuto de los jueces y, por lo tanto, puede decirse como una suerte de derecho fundamental de los miembros de la carrera judicial. Los miembros de la carrera judicial tienen derecho a su independencia, a no ser perturbados por autoridad pública o privada de ningún tipo, por sujeto público o privado de ningún tipo, cuando ejercen su condición de titulares de ese poder del Estado que llamamos poder judicial. Esta es la introducción. Triple ámbito normativo, si quieren, y triple dimensión de la independencia judicial. El segundo de los aspectos que quería tocar en mi ponencia, como recuerdan, era la idea de la independencia judicial en ese derecho constitucional europeo integrado por la triple pata de la que antes hablábamos. Bien, yo voy a dejar ahora de lado la dimensión puramente nacional, que es bien conocida en cada uno de nuestros países, de una u otra manera, nuestras constituciones identifican, formulan el principio y eventualmente establecen incluso alguna garantía. Pues, por ejemplo, crean órganos de gobierno del Poder Judicial, enuncian explícitamente la condición del Poder Judicial como un poder distinto y separado de los otros poderes del Estado. En definitiva, es una categoría típica, bien conocida y podríamos decir incluso interiorizada en los ordenamientos constitucionales desde hace ya mucho tiempo. Me interesa ahora sobre todo esa otra doble dimensión normativa, esas otras dos patas a las que antes me refería, la convencional y la supranacional derecho de la Unión Europea. Bien, ¿y por qué es importante aludir a esa doble pata? Fíjense, por esencialmente dos aspectos singulares. Primero, la independencia judicial, bien conocida en nuestro derecho constitucional, el de nuestros países, de Europa y de América Latina, esa independencia ha sido considerada en sede convencional europea y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque no lo ha dicho en estos términos, así resulta claramente de su jurisprudencia, la independencia judicial ha sido considerada, y lo pongo entre comillas, un concepto autónomo. Es decir, la independencia judicial del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del derecho de la Unión Europea es un concepto desvinculado de los conceptos nacionales. Es un concepto que tiene un significado propio, que tiene un contenido propio en el convenio y en el derecho de la Unión Europea. Y desde ya les adelanto que ese contenido propio es muy similar, no idéntico, pero a todos los efectos podría decirse que prácticamente sí. Un contenido muy similar en el plano convencional y en el plano de la integración supranacional, política y económica de la Unión Europea. Pero, atención, es un concepto autónomo. Incluso, fíjense, esa idea de concepto autónomo, la independencia judicial tiene vida propia, significado propio en el derecho del convenio y en el derecho de la Unión Europea, tiene que ver con un presupuesto previo. Y es que el propio concepto de tribunal, presente en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y presente también en el artículo, por ejemplo, 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha sido considerado un concepto autónomo. Y por lo tanto, el continente, que sería la idea de tribunal, es un concepto autónomo en esas dos patas del derecho constitucional europeo. El contenido tiene esa misma proyección autónoma. Respetamos los derechos constitucionales nacionales, pero en el convenio y en el derecho supranacional, tribunal y sobre todo, que es lo que ahora nos interesa,
independencia del tribunal tiene un significado que no depende del significado. Es muy próximo, sí, pero no depende del significado que ese concepto tiene en la Constitución española, en la portuguesa o en la Constitución de Polonia o Alemania. Son categorías propias. Segundo aspecto de los dos en los que he insistido, que quería subrayar esa idea de la independencia en el derecho constitucional. Es un concepto que, de nuevo, en la jerga del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es un concepto vivo, o es un concepto, si me permiten la utilización del término tal y como lo hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dice: el Convenio Europeo de Derechos Humanos es un living instrument, es un instrumento vivo, y las categorías del convenio que el tribunal interpreta son categorías vivas, es decir, categorías que con el transcurso del tiempo y mediante la interpretación evolutiva, dinámica que el Tribunal Europeo hace, van adquiriendo contenidos que quizá inicialmente no estaban incorporados a esa noción, en este caso, de independencia judicial. Evidentemente, la independencia judicial hoy en Europa no significa lo que significaba en 1953, cuando el Convenio Europeo de Derechos Humanos entró en vigor. En todo caso, es un concepto autónomo y es un concepto que tiene vida en el sentido de que, mediante la interpretación evolutiva o dinámica, se va adecuando a las necesidades, a las realidades a las que tiene que responder con el transcurso del tiempo. Una pura y simple constatación. Fíjense lo que ha significado la transformación en los últimos años. Pónganle, en lo que llevamos de siglo XXI en Europa, la propia idea de poder judicial. Como ustedes saben, desde finales del siglo XX y hasta todavía el primer decenio completo del siglo XXI, en Europa hubo numerosas transiciones a la democracia. Hubo más de 20 y muchos países, que algunos incluso acababan de acceder a su independencia porque habían estado bajo la órbita soviética o integrados en la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas hasta ese momento, hasta la caída del muro de Berlín, por lo tanto, principios de los años 90, todos esos estados hicieron transiciones a la democracia constitucional y aprobaron, a través de procesos constituyentes, sus respectivas constituciones. El Poder Judicial en todas esas constituciones se adecuó a estándares, digamos, europeos, a estándares constitucionales europeos, entre otras razones porque esas transiciones a la democracia de los países de Europa Central y Oriental estuvieron en alguna medida, no voy a decir tuteladas ni vigiladas, pero sí estuvieron seguidas de cerca, muy de cerca, por el Consejo de Europa y por la Unión Europea. Se sabía que estos países querían entrar tanto en el Consejo de Europa, el equivalente a la OEA, como en la Unión Europea, y por eso mismo estas dos organizaciones, Consejo de Europa y Unión Europea, lanzaron el mensaje: si vuestra voluntad, y seréis bienvenidos, es incorporaros a estos clubes de las democracias europeas, tiene que quedar muy claro que vuestras constituciones tienen que responder a ciertos estándares o patrones, entre otros: respetar la independencia judicial, permitir el gobierno del Poder Judicial mediante instituciones características y ya existentes en otros países de Europa, garantizar mediante esos tribunales independientes e imparciales el derecho a un proceso equitativo en el que se integra esa doble perspectiva organizativa de los tribunales, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se hizo. Es decir, en poco tiempo en Europa, de alguna manera, se revisitó la idea de independencia del Poder Judicial al hilo de distintas transiciones a la democracia y procesos constituyentes que refundaron estados constitucionales que hasta ese momento habían sido estados autoritarios comunistas o partes
singularmente de la Unión Soviética, partes de estados autoritarios de ese tipo. Pero es que además, fíjense, después de esa intensidad constituyente en la que el Poder Judicial se reconstruyó en muchos de estos países, y eso fue una ocasión para repensar también la independencia judicial, ¿qué ha ocurrido? Y esto es algo que tampoco les suena a ustedes algo singularmente europeo. ¿Qué ha ocurrido en mi continente en los últimos 10, 15 años? Bueno, ha ocurrido eso que se ha dado en llamar una crisis del Estado de Derecho, han accedido mayorías de gobierno populistas a la dirección política de muchos países, de bastantes países europeos, y precisamente esos gobiernos, mayorías populistas que han provocado crisis en el Estado de Derecho en algunos países europeos, han tenido en su punto de mira, sin excepción, a los tribunales independientes e imparciales. Es decir, da la sensación de que en Europa los tribunales en algunos países se han convertido en la última barrera, en la última frontera frente a populismos iliberales, populismos, mayorías populistas que acceden al poder por métodos más o menos democráticos, elecciones libres, competitivas, quizá no todo lo libres y competitivas que en un desideratum teórico podríamos pretender, pero sí elecciones que no pueden cuestionarse en sus grandes trazos. Y una vez en el poder, han identificado que la última barrera para ocupar el Estado en el sentido fuerte del término y quizá para perpetuarse en el poder, la última barrera era un poder judicial, tribunales constitucionales y o tribunales ordinarios, acabando en el Tribunal Supremo, que en ejercicio de sus funciones constitucionales se han dedicado a anular o cuestionar jurídicamente decisiones adoptadas por esas mayorías populistas y que ponen en peligro el Estado de Derecho. En definitiva, como ven, en el derecho constitucional europeo de nuestro tiempo, el Poder Judicial ha vivido dos momentos intensos, uno vinculado a procesos constituyentes de transformación de estados en Europa central y oriental, y otro vinculado a una actuación de, si quieren, resistencia, y no lo piensen en términos políticos, sino en términos de ejercicio de la propia tarea constitucional por parte de tribunales que han actuado frente a decisiones de mayorías que han cuestionado de una u otra manera o que han pretendido cuestionar la separación de poderes y, en definitiva, algunos de los fundamentos del orden constitucional liberal. Esto, como pueden imaginar, ha tenido un impacto. Ha tenido un impacto en la actuación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que son dos tribunales que no por capricho, sino por razón de los tratados que están en su base y que son la razón de su existencia, se han comportado respondiendo a las decisiones de ciertos actores nacionales, mayorías populistas, que han pretendido cortar, cercenar, de alguna manera más o menos intensa, limitar la independencia de estos tribunales constitucionales o supremos nacionales. Y eso se ha notado en sentencias, en decisiones judiciales, tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo a partir de los años 2013-2015. Por lo tanto, como ven, en los últimos 8, 10, no más años, donde hay muchas sentencias que refuerzan el compromiso de estos tribunales internacionales, no por capricho, insisto, sino en aplicación de los tratados que están en su base, con la independencia judicial de los tribunales nacionales. Un fenómeno que llama más la atención, nos llama más incluso a los europeos, en el ámbito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No voy a entrar ahora en las razones, pero digamos que así como la jurisprudencia comprometida con la independencia y con la defensa de los jueces y magistrados de esos tribunales nacionales acosados
por mayorías iliberales o populistas, ese compromiso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un compromiso natural, basta con mirar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 6.1, y con leer el preámbulo, la idea del vínculo inescindible que existe entre, como dice el preámbulo del convenio, el régimen político verdaderamente democrático, el Estado de Derecho y la garantía de los derechos humanos. Insisto, en ese contexto nos sorprende, poco puede sorprender si algo pudiera, el, digamos, el case law, la jurisprudencia de los últimos años del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero en cambio, insisto, alguna sorpresa sí que representó en su momento, no ahora, después ya de una línea continuada de jurisprudencia, sí que representó alguna sorpresa unas primeras decisiones del Tribunal de Justicia que, interpretando la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea con el Tratado de la Unión Europea y con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que serían, si quieren, el fundamento del orden constitucional de la Unión Europea, esos tres documentos, derecho primario de la Unión Europea, llamémoslo si quieren constitucional, sobre todo el Tratado de la Unión, mucho más que el de funcionamiento de la Unión, el Tratado de la Unión Europea y la Carta de Derechos Fundamentales. Pues bien, en una lectura del 19.1 del Tratado de la Unión Europea, del 47.1 de la Carta de Derechos Fundamentales y del 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, descubrimos unas dimensiones de la independencia judicial de los tribunales nacionales en el proceso de integración supranacional, Unión Europea, que nunca hasta ese momento habíamos identificado y que ni siquiera el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el propio Tribunal de Justicia, en todos sus muchos años de jurisprudencia, había sido capaz de concretar. ¿Por qué en los últimos tiempos, iríamos con esto a la tercera parte, ¿no?, el desarrollo en el derecho constitucional europeo y con el avance del proceso de integración de esa idea tuitiva, protectora, con contenidos propios de la independencia judicial? ¿Por qué se ha producido ese desarrollo? Alguna pista ya les he dado, lo que ocurre con las transiciones constitucionales en Europa Central y Oriental, la respuesta a los regímenes iliberales, pero luego, digamos, habría otra serie de factores que son una lista más o menos larga, pero me voy a permitir apuntar no más de un par de ellos. Fíjense, y los dos van a tener que ver, porque yo creo que es la dimensión que para ustedes puede ser más atractiva, quizá por desconocida. Los dos tienen que ver no con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino con el derecho de la Unión Europea. Como ustedes saben, es probable que les suene, en Europa lleva funcionando, y sobre todo lleva funcionando de manera, digamos, altamente desarrollada a partir del Tratado de la Unión Europea, conocido como Tratado de Lisboa, que entra en vigor en diciembre de 2009, aunque ya existía antes este área del que les voy a hablar, pero digamos que donde recibe unos contenidos y una densidad singular es precisamente con el Tratado de Lisboa de diciembre de 2009. En Europa existe un área de libertad, justicia y seguridad. Un área de libertad, justicia y seguridad que, entre otras cosas, ha provocado un fenómeno que se ha denominado la libre circulación o el libre movimiento. Como saben ustedes, la libre circulación o libre movimiento es una de las libertades fundamentales del proceso de integración europea, el libre movimiento de personas, capitales, bienes y servicios. Bueno, pues con ese área de libertad, justicia y seguridad se crea una especie de libre movimiento de decisiones judiciales. Ese libre movimiento de decisiones judiciales, para que se hagan una idea, y quizá es el ejemplo más llamativo y también el mejor conocido incluso fuera de Europa, ese libre movimiento de decisiones judiciales significa que
un juez de un país de la Unión Europea puede reclamar directamente, sin intermediación gubernamental, a otro juez de la Unión Europea la entrega de una persona perseguida en el país del juez que reclama esa entrega. No hay intervención de autoridad política de ningún tipo. En la práctica eso significa que la extradición ha desaparecido. Claro, esto contribuye a mejorar la seguridad, los procesos de entrega de personas sospechosas de haber incurrido en un ilícito penal son procesos más breves, mucho más ágiles, de juez a juez, sin que se entrecrucen intereses políticos por medio que pueden condicionar en ocasiones la lucha contra la delincuencia. En definitiva, son muchas las ventajas. Pero siempre se ha dicho que el libre movimiento de resoluciones judiciales reposa sobre un presupuesto, que es el de la confianza recíproca. Todos los tribunales de todos los Estados miembros, 28 de la Unión Europea, son tribunales que confían en sus partners, en sus, si quieren, hermanos de otros estados, en los demás tribunales. Y para que esa confianza sea posible, todos ellos tienen que estar seguros de que su interlocutor es un igual, es decir, de que su interlocutor es un órgano independiente, ajeno a cualquier presión de sujeto público o privado que pueda condicionar su independencia. Es decir, solo nos tratamos de igual a igual si los dos reunimos el estándar o la calidad que nos hace ser, a ti y a mí, tribunal español y tribunal polaco o tribunal alemán o tribunal belga. Los dos nos reconocemos como independientes y estamos actuando como órganos judiciales. ¿Ven? En ese sentido, la independencia judicial ha cobrado una nueva dimensión en el proceso de integración supranacional. Y, por hablar de otra dimensión, antes de pasar al cuarto y último punto de mi intervención, quedaría el hecho de que en Europa, como saben, tenemos un convenio europeo desde 1953 de derechos humanos. Pero en el proceso de integración supranacional no había habido un documento con forma de declaración o tratado, si quieren, utilicemos la jerga del derecho internacional tradicional. No había habido un documento que formara parte del derecho de la Unión Europea con la misma fuerza, la máxima fuerza, que los tratados que dan existencia a la Unión Europea, no había habido un documento de derechos. Es decir, no existía una declaración de derechos. No había un tratado de la Unión Europea que enuncia, que declara, que reconoce derechos. Históricamente, desde 1952, desde que empieza a funcionar el primero de los tratados de integración, el Tratado de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la integración avanzó sin un catálogo de derechos. Es verdad que el Tribunal de Justicia fue elaborando, se ha dicho pretorianamente, a golpe de sentencia, una suerte de declaración judicial de derechos, hasta que finalmente los estados, Tratado de Lisboa, incorporaron al derecho primario, es decir, con la misma fuerza, con el mismo valor que el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incorporaron la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pues bien, en esa carta, en el artículo 47 que antes mencionaba, aparece ya la independencia judicial como un derecho fundamental de toda persona que accede a un tribunal. Añadan a eso que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece, y se lo voy a leer literalmente, que la Unión se fundamenta, artículo 2, en los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. Es decir, el Estado de Derecho es para la Unión Europea uno de los valores en los que la propia Unión se fundamenta. Y obvio es el recordatorio, ya lo hemos comentado antes, parte del Estado de Derecho, separación de poderes, independencia judicial. Bien, y vamos a la última parte
en 5 minutos, quizá menos si me lo permite. Las tres dimensiones. Antes las enunciaba, la subjetiva, la objetiva y, digamos, la dimensión estatutaria, dimensión que se incorpora al estatuto jurídico de jueces y magistrados, del derecho a la independencia judicial como un derecho de los miembros de la carrera judicial. La dimensión subjetiva es bien conocida, o sea, toda persona tiene derecho a que su causa sea oída y resuelta, en su caso, por un tribunal independiente e imparcial. En el caso europeo está en todas las constituciones, sin excepción. La tenemos en el 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la tenemos en el 47.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿En qué se concreta esa dimensión subjetiva? Bueno, aquí podríamos para cada uno de estos elementos hacer un seminario más largo que el de este día jueves. Criterios de nombramiento y acceso a la función judicial, condiciones de ejercicio de la función judicial por parte de los titulares de los órganos judiciales, inamovilidad, régimen disciplinario. La dimensión subjetiva se concreta también en la ausencia de presiones internas al Poder Judicial o externas del Poder Judicial en la toma de decisión. Es decir, la dimensión subjetiva alude al derecho que toda persona tiene a que su causa sea resuelta por un tribunal independiente. Y a esos efectos, dotando de contenido a esa dimensión subjetiva, los jueces han tenido que acceder a su condición mediante un procedimiento, un nombramiento con unas ciertas características, han de poder ejercer su cargo en unas ciertas condiciones, han de ser inamovibles, han de estar exentos de cualquier presión externa que pueda contaminarlos y limitar su independencia de decisión, sometidos al imperio de la ley, etc. Esa es la dimensión subjetiva, insisto, que como ven tiene muchos flecos. La dimensión derecho fundamental de todo justiciable, de toda persona que se acerca para que su causa sea oída y eventualmente resuelta por un tribunal de justicia. Dimensión objetiva alude a la idea de separación de poderes, a la idea de Estado de Derecho, ¿no? Y significa o se concreta en lo que mi amigo Rafa Bustos, catedrático de Derecho en la Universidad Complutense, ha denominado el principio de alteridad, ¿no? El poder judicial y los órganos que lo integran son otros, distintos y separados de los otros poderes del Estado, ¿no? Se concreta también en la idea de la existencia de un, vamos a llamarlo instancia, órgano, institución, autoridad de gobierno independiente. Como todos ustedes saben, en Europa no todos los países, la mayoría sí, pero no todos los países, ni muchísimo menos, tienen consejos de la judicatura o consejos nacionales del Poder Judicial u órganos similares. Pero es verdad que un requisito de esa dimensión objetiva de la independencia judicial es precisamente que el Poder Judicial se gobierne a sí mismo. Es decir, que, por ejemplo, en cuestiones vinculadas a la promoción, al ascenso, a la carrera, no intervenga el Poder Ejecutivo. Y que esto sea una decisión de una autoridad e institución independiente que en muchos países hemos dado en llamar Consejo del Poder Judicial, Consejo de la Judicatura, o en Italia Consejo Superior de la Magistratura, etcétera, etcétera. Esa dimensión objetiva en Europa tiene una doble naturaleza. Tiene una naturaleza nacional, y ahora me he referido a alguno de esos contenidos, ¿no? El hecho de que exista una autoridad de gobierno, el hecho o la idea de la alteridad del poder judicial como un sujeto constitucional otro que, es decir, distinto de los demás poderes, etcétera. Pero tiene también esa dimensión objetiva, tiene también una dimensión europea. Una dimensión europea que se puede concretar en la idea de eso que, como les decía antes, mi buen amigo Rafael Bustos ha denominado
como el principio de no regresión. Y fíjense, esta es una cuestión o un aspecto de esa dimensión objetiva de la independencia típicamente europeo. Ustedes, como Estados miembros de la Unión Europea, para acceder a la Unión tuvieron que pasar un examen. Uno de los contenidos de ese examen es precisamente el de la independencia del Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial en este país candidato a incorporarse a la Unión es un Poder Judicial independiente, y antes de que ese país candidato se convirtiera en Estado miembro, los órganos competentes de la Unión Europea revisaban el funcionamiento de ese Poder Judicial, las previsiones normativas, el tratamiento constitucional, la realidad sobre el terreno del funcionamiento. Si ustedes han sido admitidos, ese Estado supera el estándar necesario para convertirse en un Estado parte de la Unión Europea. Y eso les obliga o compromete a la no regresión. Es decir, ese Estado no puede dar pasos atrás y pretender seguir siendo miembro de la Unión Europea si, después de acceder a la misma, mediante decisiones o de reforma constitucional o decisiones normativas o más pura y simplemente decisiones de sujetos políticos que quieren controlar al Poder Judicial, la independencia se rebaja del estándar mínimo europeo. Esa es la idea del principio de no regresión, que es, como les decía antes, bien interesante. Bueno, y nos quedaría la tercera dimensión o la tercera parte, que es la independencia como parte del estatuto jurídico del juez. Ni el Tribunal Europeo ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han dicho nunca que los jueces de los tribunales españoles o alemanes o de los jueces de Croacia sean titulares de un derecho fundamental, de un derecho humano a la independencia judicial. No se ha explicitado nunca en esos términos. Es decir, nunca se ha dicho ese derecho forma parte de tu estatuto como miembro de la carrera judicial. Tú tienes derecho a que se respete tu independencia judicial. Una de las razones, quizá la razón más fuerte que explica por qué eso es así, es porque en Europa, en nuestro convenio de derechos humanos, el convenio de Roma de 1950, que como les decía antes entró en vigor en 1953, nos falta algo como el artículo 23.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos o como el artículo, perdón, como el 23.1c de la Convención Americana de Derechos Humanos y como el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen a toda persona el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas. El acceso a la condición de juez supone el acceso a una función pública y ese acceso en condiciones de igualdad supone que quien accede en esas condiciones, mientras continúa en el ejercicio de su función pública, tiene que ser mantenido y preservado en esas mismas condiciones. Ejercicio de la función jurisdiccional forma parte de esa larga lista de condiciones, la de la independencia judicial. Por eso ustedes conocen y lo saben mejor que nosotros, incluso mejor que nosotros europeos, incluso en sentencias de la Corte Interamericana contra Perú, el tribunal, aludiendo la Corte Interamericana precisamente al 23.1c de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha reconocido como parte del estatuto de los jueces, en este caso de los jueces de la América integrada en la Convención, en el Pacto de San José, el derecho a no verse perturbados en su independencia judicial. Y por esa vía, como ven, la independencia judicial adquiere una tercera dimensión. En Europa el camino ha sido mucho más tortuoso, porque nos falta algo como el 25 del Pacto de Nueva York, derechos civiles y políticos, o algo como el 23.1 del Pacto de San José, Convención Americana de Derechos Humanos. Pero el hecho cierto es que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por vías, les diría,
mucho menos directas, pero mediante una interpretación de las propias herramientas normativas que están en la base de su existencia, convenio en el caso del Tribunal de Estrasburgo y Tratado de la Unión Europea, Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el caso del Tribunal de Justicia, han llegado exactamente si quieren, a la misma conclusión. No lo han formulado en términos tan contundentes, pero la conclusión a día de hoy seguiría siendo también para Europa la que acabamos de formular en el ámbito latinoamericano, aunque en construcción y aunque con interpretaciones muy pegadas a los casos concretos que han resuelto, tanto el Tribunal de Estrasburgo como el Tribunal de Luxemburgo han ido identificando ese derecho a la independencia judicial como parte del estatuto del juez. Imagínense un supuesto típico, un juez sancionado por ejercer su libertad de expresión en defensa del propio Poder Judicial, de su independencia, denunciando las eventuales contaminaciones por parte de órganos políticos de esa independencia. Un juez ha sido sancionado disciplinariamente, incluso expulsado de la carrera. Ese juez acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos atiende una demanda contra el Estado del que ese juez es nacional, atiende una demanda por vulneración del derecho a la libertad de expresión del juez. Pero claro, ese juez utilizó su libertad de expresión en defensa de la independencia de los tribunales de su país. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos conecta el artículo 10 del convenio libertad de expresión con el artículo 6 y por ahí construye ese discurso que nos permite afirmar la existencia de ese hecho. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha hecho de una manera mucho más, si quieren, alambicada, porque ha tenido que poner en contacto, ya lo comentaba antes, 19 del Tratado de la Unión Europea, 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y 47.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por otro lado, hemos llegado a esa tercera y novedosa y singularísima dimensión de la independencia judicial, que por otra parte, y acabo, sirve, en el caso europeo, está sirviendo y ha servido en los últimos años para convertir a los jueces en protagonistas, no sé si principales, pero desde luego muy importantes de la defensa de la independencia del Poder Judicial, contribuyendo, insisto, a partir de esa defensa a la preservación del orden constitucional y de derecho en muchos estados de mi continente. Nada más, muchas gracias y perdonen por la extensión porque al final, cosa bastante frecuente en mi caso, les pido perdón, lo subrayo, me he excedido del tiempo. Muchas gracias, profesor. No, al contrario, gracias por compartir el tema de hoy. Y sabemos que es de mucho provecho para los que están acompañándonos el día de hoy. Asimismo, a ustedes les queremos agradecer por estar presentes. Como se ha señalado, esta conferencia será en marco de nuestros programas internacionales a desarrollarse en la ciudad de Barcelona este próximo 29 de enero al 9 de febrero de 2024. Uno de ellos es justamente el programa internacional Poder Judicial y Justicia Constitucional en el Estado Democrático, del cual el profesor Saiz es su director y ahora nos contará un poco sobre lo que es el programa y su desarrollo. Profesor, adelante. Muchas gracias. Efectivamente, como saben, en el marco de esos programas que organiza el Instituto Palestra, Centro Internacional para Estudios Jurídicos, con mi universidad y en concreto con el Departamento de Derecho en el que yo me integra, parte de esa oferta para el próximo mes de enero-febrero, durante 2 semanas en el año 2024, tenemos un curso sobre poder judicial y justicia constitucional en las democracias de nuestro tiempo. Mucho de lo que yo hoy les he avanzado hoy de manera esquemática va a ser objeto de tratamiento precisamente en esas 2 semanas. Pero el curso es más ambicioso aún.
sea, nuestra idea es partir de un entendimiento, si quieren, teórico en el primer constitucionalismo, del poder judicial como un poder, en palabras de Montesquieu, ¿no? Un poder invisible y neutro, un poder que se limita a pronunciar las palabras de la ley, a un poder que es el poder judicial de comienzos de este siglo XXI, un poder dotado, y algo de eso ha quedado claro ya, espero que haya sido así en mi exposición precedente, a un poder dotado de una capacidad de decisión y de actuación en el Estado constitucional de nuestro tiempo que rompe los moldes imaginados hace 250 años por muchos de los teóricos del constitucionalismo. Nuestra idea es partir de las dos lecturas o entendimientos del Poder Judicial, que fueron muy distintos en el constitucionalismo norteamericano y en el constitucionalismo francés, para, a través de una exposición o de un relato de determinados hitos constitucionales, expresar la idea de una suerte de convergencia que se ha manifestado en el entendimiento del Poder Judicial de nuestro tiempo en muchos países de Europa y de América Latina. Países en los que al Poder Judicial históricamente concebido les ha surgido un, no sé si competidor o socio, pero en todo caso les ha surgido otro actor en el sistema institucional y constitucional de poderes, que es la justicia constitucional. Y en ese sentido también nuestra idea es intentar entender las fortalezas y debilidades que la emergencia de este sujeto supone en términos del Estado constitucional de nuestro tiempo. Añádase la emergencia de las autoridades judiciales internacionales. En el caso europeo, los dos tribunales de los que hemos hablado; en el caso americano, singularmente, la Corte Interamericana. En definitiva, aquel poder invisible y neutro de Montesquieu, finales del siglo XVIII, se ha convertido en un poder al que le han surgido, no sé si competidores, pero otros actores que intervienen en las mismas materias, tribunales constitucionales y tribunales internacionales, y todo eso ha coincidido en un momento histórico en el que el poder judicial se ha convertido en un poder en los estados de nuestro tiempo que difícilmente puede ser considerado, como lo fue en el siglo XIX, desde luego, un poder débil, un poder fuertemente dependiente de los poderes políticos del Estado. En eso también la historia de Europa continental y la historia de América Latina coinciden, pero luego han venido una serie de transformaciones y de esas transformaciones, a partir de esos orígenes, es de lo que queremos hablar en Barcelona en ese curso de 50 horas. Está previsto también que dediquemos una de las jornadas del curso, las 5 horas completas de una de las mañanas del curso, a una visita a la Escuela Judicial. La Escuela Judicial de España, como saben, está situada en la ciudad de Barcelona, depende del Consejo General del Poder Judicial. Yo y algún otro de los ponentes en el curso del mes de enero y febrero hemos sido profesores durante bastantes años en esa escuela, y lo que haremos será dedicar una mañana a una visita a esa escuela judicial para conocer, en sesión de trabajo con los profesores actuales de la escuela judicial, para conocer el sistema de acceso y de carrera judicial en España, y para conocer el plan de estudios de la escuela judicial, que es el plan de estudios que quienes acaban de superar el concurso oposición, la oposición, decimos en España, para el acceso a la judicatura, programa de estudios que durante un año siguen en la escuela judicial, esencialmente en materias que son derecho constitucional y derecho europeo, derecho civil y derecho penal. La idea es, como les decía, que una jornada completa de trabajo la dediquemos a esta visita institucional a la escuela judicial. Nada más, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, profesor. Quisiéramos aprovechar le remitimos en primero la ficha de asistencia que fue remitida al inicio también de la sesión para aquellos que todavía no la han llenado, por favor.
Muy bien. Y profesor, quisiéramos finalizar con dos pequeñas preguntas de parte del público sobre su Adelante. ponencia en específico. Julio Biagui señala, ¿cómo el juez interpreta la ley con más o menos libertad que como lo hace el legislador? Y en caso de discrepancia, ¿quién es el que resuelve esta incertidumbre? Bueno, a ver, las técnicas de interpretación de la ley son técnicas compartidas por la comunidad de juristas, por la comunidad de juristas. Es decir, tenemos desde las cuatro herramientas interpretativas clásicas de Savigny, el argumento, el histórico, el teleológico, el sistemático y el gramatical, a la larga lista, me remito, por ejemplo, a la obra de Tarello, a la larga lista de argumentos interpretativos de los que se puede servir cualquier intérprete de la ley. Por lo tanto, ¿cómo interpreta el juez la ley? Utilizando las herramientas que la comunidad de juristas nos hemos dado en nuestros países. Esas herramientas son esencialmente las mismas, no son idénticas, pero sirven en la mayoría de los países, en los estados constitucionales de derecho, y utilizando esas técnicas. La utilización de esas técnicas se tiene que reflejar en un discurso motivador que precede al fallo, la parte dispositiva de las sentencias. El sistema de recursos que existe eh, en cualquier orden jurisdiccional garantiza la eventual corrección de los errores, incluso de los disparates o de los excesos que el juez haya podido cometer al interpretar la ley. Pero precisamente la interpretación primero y aplicación después de la ley es la tarea que da razón de ser al Poder Judicial. La tarea del legislador es otra. El legislador crea la ley, digamos, crea el derecho que el juez aplica, crea la ley a cuyo imperio está sometido el juez. Y en el mejor de los casos podríamos decir, el legislador es un intérprete, pero no de la ley, que cambia, deroga, sustituye, modifica, reemplaza. El legislador es un intérprete, en su caso, de la Constitución. Cuando el legislador aprueba una ley para desarrollar tal o cual contenido de la Constitución, el legislador lleva a cabo una interpretación de la Constitución, que en su caso habrá de ser validada por el propio Tribunal Constitucional, que sigue siendo un órgano jurisdiccional de justicia constitucional distinto del Poder Judicial ordinario, pero que sigue siendo un órgano jurisdiccional que resuelve utilizando también los mismos argumentos interpretativos que la comunidad de juristas, digamos, acepta como válidos, con las singularidades que pueden ser notables, que esos argumentos en su utilización plantean cuando lo que se interpreta es un texto tan abierto como la Constitución. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos con otra pregunta. ¿Cómo se ejerce el control de constitucionalidad y cuáles son sus procesos constitucionales en el ámbito suizo? En el ámbito, perdón, Suizo, suizo. Bueno, sí, de Suiza. es una pregunta demasiado concreta. En Suiza, y de esto podemos hablar en el curso de enero-febrero, así que desde ya animo a la persona que planteó esta consulta que se inscriba rápidamente en el curso. En Suiza no hay tribunal constitucional, hay un tribunal supremo federal, un tribunal federal que puede declarar la invalidez de las leyes de los cantones, pero no de las leyes federales. Y por lo tanto hay un control de constitucionalidad, como ven, que se actúa en términos, diríamos, concentrados, porque corresponde a una sola autoridad, aunque no se trate de un tribunal constitucional en puridad de términos, y que es limitado por el objeto del propio control, que no pueden ser leyes federales, sino únicamente leyes cantonales, leyes aprobadas en cada una de las entidades federativas que integran la Confederación Helvética. Muchas gracias, profesor. Finalizamos con la pregunta de Johnny Contreras
Cuscano, si es que... Sí, Cuscano. Sí, profesor, muy bien, muchas gracias. Importante su disertación. Mi pregunta era respecto a cuáles son los mecanismos que se tiene de acuerdo a la experiencia ya constitucional frente a la intromisión del poder político, porque en Perú, le he hablado de Perú, muchas veces vemos, y aparte que el Tribunal Constitucional, siendo un ente eminentemente político elegido por el Congreso, muchas veces dicta algunas resoluciones que afectan la independencia o en todo caso afecta la normal el desarrollo de la actividad jurisdiccional. ¿Cuáles son los mecanismos a nivel de Europa se toman frente a estos casos de intromisión política? Gracias. Eh, Querido Johnny, ¿qué quiere que le diga? Esto nos da no para una, sino para cuatro ponencias, actividades o seminarios como este, ¿no? Fíjese, yo le diría, la mejor herramienta para evitar intromisiones de ese tipo es una cultura política institucional de respeto, en este caso, a los órganos de control por parte de los actores políticos del sistema, como son el gobierno, poder ejecutivo, y el Parlamento, poder legislativo. Es decir, una buena cultura de respeto institucional a la independencia, en este caso, del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional. Absolutamente fundamental. Más allá de eso, garantías constitucionales, y el catálogo puede ser enormemente amplio. Pero, repito, todas esas garantías, y lo estamos viendo en algunos países europeos, pueden demostrarse absolutamente insuficientes frente a mayorías políticas que tienen una voluntad clara de destruir la independencia. Entonces, controles, sí. Mecanismos de tutela de la independencia, sí. Pero al final del día, me atrevería a decir, no hay nada que pueda parar a una mayoría política con voluntad de destruir la independencia del Poder Judicial. Lo único que puede parar a esa mayoría política es el pueblo soberano no renovándole la confianza en las elecciones siguientes a los que esos mismos actores se van a presentar para renovar su poder. Quiero decir, no hay fórmulas, Johnny. Yo no conozco ejemplos digamos, fórmulas más o menos mágicas que han tenido un efecto absolutamente benéfico, protector, intuitivo de la independencia judicial. El catálogo de medidas sería casi inagotable, pero la historia nos demuestra que no hay medida que pueda parar a una mayoría política empeñada en destruir la independencia del Poder Judicial. Lo mejor, una cultura política, institucional, de respeto, que es, por ejemplo, la que en muchísimos años de la historia americana ha hecho de la historia de los Estados Unidos, ha hecho del Tribunal Supremo lo que es, o que es la que ha hecho de la Corte Suprema de Canadá lo que es. Países en los que, en el caso americano, no, Estados Unidos no siempre, pero en el caso de Canadá, siempre, una cultura, digamos, que ha partido del valor intrínseco en el Estado constitucional de la independencia judicial. Gracias, Muchas gracias. profesor. Damos paso a Gerardo Galván. Solicitado. ¿Qué tal, doctor? Me da mucho gusto saludarlo desde Ciudad de México. Tuve oportunidad de escucharle cuando vino acá a la Escuela Judicial y es siempre un gusto escucharle. Quisiera hacerle tres preguntas muy concretas, doctor. En relación al ejemplo que señalaba del juez con el derecho fundamental a la independencia judicial, ahí me genera la siguiente duda. En México, las autoridades no tienen derechos fundamentales y no pueden accionar el juicio de amparo. El fundamento, la justificación se dice que porque las autoridades no tienen dignidad humana. Entonces me queda ahí un poco de duda en relación a cómo es que se genera ese derecho, si realmente es de los jueces o de la ciudadanía. La Corte Interamericana se ha pronunciado
pero vía por los gobernados, por la denuncia que han hecho los ciudadanos. Entonces, no sé si realmente ese derecho sea de los jueces o sea de los ciudadanos en una acción constitucional. Y otra pregunta que quisiera hacerle es que en México actualmente se está eh, proponiendo hacer una elección democrática por los jueces, que los jueces y magistrados sean electos por el voto popular. ¿Cómo ve esa medida? ¿Cree que resulta adecuada o no? Y una tercera cuestión, en México actualmente gobierna un derecho de izquierda con una posición o con una visión de Estado de austeridad republicana. Eh, Sin embargo, y ello ha generado una política de fiscalización, de auditar al Poder Judicial, de extinguir fideicomisos, de reducirle el presupuesto. Eh, ¿Se ajusta a ello con la independencia judicial? ¿Cómo lo podemos evitar? Es algo que estamos viviendo actualmente y que incluso se va a sesionar en unos días acerca de la ley presupuestaria. ¿Cómo ello se viene a bien? Por ejemplo, en México se firmó un convenio en Milán en 1985 acerca de la retribución de los jueces, que también genera estabilidad en su empleo y les permite imparcialidad e independencia. ¿Qué opinión le merece ese momento político que vivimos en México? Muchas gracias por la pregunta. Un gusto saludarlo después de que nos viéramos hace ya unos años en el Instituto de la Judicatura Federal. Vamos a ver, la primera pregunta es absolutamente pertinente y ha planteado algunas dudas también en el sistema convencional europeo. ¿Por qué? Porque el convenio, y lo ha dicho por activa y por pasiva el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, protege únicamente derechos de particulares, de personas humanas, que pueden ser incluso personas jurídicas, ha dicho, a diferencia del sistema interamericano. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho, personas humanas pueden ser también grupos de personas, y un grupo de personas es una persona jurídica, siempre que sea de derecho privado, nunca una persona jurídica de derecho público. Y usted plantea oportunamente, claro, si aceptamos eso, estamos haciendo de una autoridad y por lo tanto no de un particular titular de un derecho fundamental. Vamos a ver, ¿cómo se sale? Y yo le reconozco claramente, se sale un poco regular, pero se sale del escollo. Claro, fíjese, el ejemplo que yo le he puesto ha sido ejemplo característico de muchos de los casos que han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un juez que ve que la autoridad política de su país está tomando determinadas decisiones que a su juicio ponen en peligro la independencia judicial, escribe, póngale en una revista, incluso en una revista jurídica, un artículo en el que critica con base en la constitución de su país, con base en los estándares europeos, con base en el derecho internacional critica esas decisiones porque entiende van dirigidas a acabar con la independencia judicial, a debilitar el Estado de Derecho y al final del día a acabar con la democracia en su país. Esa mayoría política que gobierna en su país y que controla el Consejo de la Judicatura abre un procedimiento disciplinario que acaba provocando que esta persona sea sacada de la judicatura. Claro, cuando esta persona acude como alguien, en este caso antiguo juez, que por ejercer la libertad de expresión, no en el ejercicio de la función jurisdiccional, él escribió un artículo en un medio público, en una revista, imagínese, en Proceso, en Letras Libres, porque a veces ha sido también no en revistas jurídicas, sino en revistas semanales o quincenales de este tipo. Él no se ha expresado como juez, él se ha expresado como un particular que ha firmado un artículo, eso no lo ha dicho en una sentencia, en una reunión del Consejo de la Judicatura, sino que en esa condición es en la que él acude. Pero no le oculto, y yo lo he planteado en alguna ocasión también, en algún debate acá, en Europa, que tal y como está el convenio, eso puede plantear exactamente la duda que usted suscitaba. ¿Qué queda detrás? Detrás lo que queda es
existe la duda, pero existe un compromiso más fuerte por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de defender y preservar la independencia judicial como pilar esencial del Estado de Derecho. Y entonces, digamos que por ahí hace la vista gorda en cuanto al sujeto legitimado activamente para recurrir. ¿Por qué? Si quiere aquello de el fin justifica los medios. El fin es proteger la independencia para preservar el Estado de Derecho, y a esos efectos tengo que hacer una lectura del artículo 1 del convenio un poco forzada. Esa es la única explicación. Dos, elección democrática, no la veo, sinceramente. Como sabe usted, hay ya muy pocos ejemplos. Precisamente en algún cantón de Suiza algunos jueces se eligen democráticamente y en algo así como 20 estados de los Estados Unidos, antes eran prácticamente los 50, se han ido retirando muchos de la lista, en algunos estados de los Estados Unidos algunos jueces se eligen mediante sufragio popular. ¿Cuál ha sido una de las principales razones por las que muchos estados han ido saliendo de esa lista de estados miembros de la Federación de los Estados Unidos que elegían democráticamente a sus jueces? La razón ha sido que está demostrado y comprobado que esas elecciones y las costosas campañas electorales en las que se sustentan habían sido financiadas por empresas, firmas de abogados, corporaciones de todo tipo, que luego litigaban ante los tribunales en los que esos jueces acababan ejerciendo la jurisdicción. Con lo cual, el riesgo para la independencia, como ve, es enorme, enorme. Y en definitiva, como le decía, la mayoría de los estados que han renunciado a la elección democrática han optado por sistemas muy similares al que existe a nivel federal en los Estados Unidos. El gobernador o una comisión nombrada por el Poder Ejecutivo propone candidatos, el Congreso de ese estado los elige o los vota por las mayorías establecidas. En cuanto al problema en su país y a la extinción, algunos han dicho usurpación, expropiación inconstitucional de los fideicomisos. Mire, yo creo que su país es a día de hoy el perfecto ejemplo de la respuesta que yo daba a una de las personas que me formuló la pregunta antes que usted. Cuando hay una mayoría política clara, con una voluntad bien definida de limitar la independencia del Poder Judicial mediante presiones explícitas o implícitas, mediante decisiones que quieren limitar, pues desde, digamos, la autonomía financiera, recortar salarios, limitar beneficios previstos por la ley mediante reforma de la ley. Todas las previsiones constitucionales de garantía que puedan existir se acaban demostrando absolutamente inservibles, ¿no? Y a mí me da la sensación de que ahora mismo en México hay un poco de eso, hay un poder político enfadado con un poder judicial que se ha comportado como límite a algunos excesos de ese poder político, y la respuesta del poder político ha sido una respuesta de recorte claro, de una u otra manera, de las posiciones que el Poder Judicial tiene atribuidas por el ordenamiento jurídico. ¿Con qué voluntad? Bueno, amedrentar, intimidar, intentar reconducir lo que ese poder político, en este caso el propio presidente de la República, entiende como una actitud hostil por parte de los jueces. Veo que quedan dos preguntas, pero yo tenía que haberme marchado hace exactamente 22 minutos. Así que, por favor, perdónenme que se lo diga tan claramente, pero pediría que las preguntas fueran de medio minuto cada una. Sí, por favor, sí, que pueden hacer la siguiente pregunta muy brevemente y, bueno, la siguiente también. Vamos con Argelia Caxi. Gracias. Buenas tardes, profesor Alejandro. La pregunta es concreta. ¿El derecho
de la independencia estatutaria, o sea, desde un punto de vista estatutario, como usted ha manifestado, como derecho fundamental por parte del juez, en el marco de un Estado constitucional de derecho, sería caracterizado como principio o como regla? En consecuencia, en caso de colisión con otros derechos fundamentales, ha de ser ponderado o ser aplicado. A ver, el propio enunciado de la independencia judicial como derecho, el derecho a un juez independiente e imparcial, es un enunciado típicamente principialista. Y por la misma razón no puede ser distinto si hablamos del derecho a la independencia judicial integrado en el estatuto de los jueces y magistrados. Y por lo tanto, el enunciado es típicamente principialista, abierto, indeterminado, notado de una o dotado de una notable, seguramente intensa vaguedad. Es probable que si nos pusiéramos a discutir incluso coincidiríamos en la existencia de alguna zona de penumbra, porque al final los problemas de independencia, más allá de las fórmulas previstas normativamente para su tutela, son problemas que afectan al caso concreto, es decir, que tienen que ver con circunstancias que afectan a una persona o a un tribunal y lo que respecto de ese tribunal o de esos tribunales se ha querido hacer por parte de otros sujetos. Entonces, yo le diría, es un derecho integrado en el estatuto de los jueces, es un derecho que tiene un enunciado típicamente principialista y que, por lo tanto, en su indeterminación y apertura, es un derecho que ha de concretarse en la aplicación al caso. Yo estoy convencido que una eventual intervención normativa para pretender agotar las posibilidades regulatorias de ese derecho está condenada al fracaso. Y luego, por supuesto, como cualquier derecho, que sería fundamental en la lectura que ha hecho la Corte Interamericana y que han hecho singularmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de manera implícita, pero también bastante clara, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es un derecho que en sus eventuales conflictos con otros derechos o con otros bienes o valores de relevancia constitucional tendría que resolverse pues mediante las técnicas habitualmente utilizadas al respecto, ponderación, en fin, lo que sabemos hacer los juristas para resolver los conflictos entre derechos, ¿no? Gracias, profesor. Finalizamos con José Ruiz. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Alejandro. Buenas tardes con todos. Felicitaciones por la excelente y brillante conferencia. Mi pregunta va relacionada con esta dimensión subjetiva de la que usted nos mencionaba y particularmente la relación o equilibrio que debe haber entre la inamovilidad y el ejercicio del régimen disciplinario. ¿Qué puede suceder o qué estándares se deben de proteger para respetar esta dimensión subjetiva cuando el régimen disciplinario, por ejemplo, puede tener tipificado o no la conducta de como falta grave de incumplir las interpretaciones vinculantes del Tribunal Constitucional? Justamente usted hablaba de que el Poder Judicial hoy se acompaña con un sujeto nuevo, ¿no? Como es la justicia constitucional, y en varios países esta justicia está legitimada con un tribunal, ¿no? Como supremo intérprete de la Constitución. Pero sucede que existen casi dentro de 10 años, han existido casi 50 destituciones judiciales por incumplir las interpretaciones vinculantes del tribunal. Con una conducta que posiblemente no esté tipificada o no. Pero mi pregunta va en qué es lo que mínimamente deberíamos resguardar para proteger esta dimensión subjetiva cuando un órgano de control de la magistratura pretende imponer la sanción tan grave como es la destitución a, por ejemplo, estas interpretaciones vinculantes de un tribunal constitucional. Gracias. Mire, José Humberto, yo le diría, no creo que una previsión normativa de acuerdo con la cual se establezca que los jueces ordinarios están sometidos de manera obligada, es decir, están obligados a seguir las interpretaciones del Tribunal Constitucional, no creo que eso plantee ningún problema en términos de independencia para los jueces ordinarios. Si el legislador o la Constitución de ese país
han entendido, el legislador orgánico del Poder Judicial, que esa es una decisión que preserva la seguridad jurídica, la certeza, la previsibilidad del derecho, que son valores esenciales, yo no veo ningún problema en términos de afectación a la independencia judicial. Usted, como parte del Poder Judicial ordinario, sabe que tiene que seguir los precedentes del Tribunal Constitucional en este caso. No hay problema de independencia, que en este caso lo sería en su dimensión interna de relaciones con otros órganos del Poder Judicial. Eso es perfectamente compatible porque contribuye efectivamente a la seguridad jurídica, certeza, previsibilidad del derecho. Otra cosa es que el no seguimiento de esa obligación genere eventuales sanciones disciplinarias. ¿Por qué? Porque el seguimiento de esa obligación depende de muchas circunstancias. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos del seguimiento de reglas jurisprudenciales, de principios formulados con forma de test que el juez ordinario tendría que aplicar para resolver casos como aquel en el que el Tribunal Constitucional enuncia el test de que se trate? Es decir, ahí hay también, digamos, hay también formas en las que puede haber espacio para que el juez ordinario, sin desentenderse de lo que dice el Tribunal Constitucional, sin desentenderse, sin embargo, tenga espacio para decidir en el caso concreto en el que está interviniendo. Es decir, si usted me dice, el Tribunal Constitucional ha dicho si A, entonces B, y los jueces ordinarios, obligados por ley o por la Constitución a seguir la jurisprudencia del Constitucional, un juez ordinario dice si A, entonces no B, es decir, justo lo contrario, yo, sinceramente, no veo mayor problema en que ese juez sea sancionado. Si ese juez dice si A, entonces no B, y explica por qué cree que su caso es distinto de aquel en el que el Tribunal Constitucional formuló esa regla que los jueces ordinarios tendrían que seguir, yo, sin embargo, ahí consideraría un exceso absolutamente inaceptable para la independencia judicial que ese juez fuera sancionado. En definitiva, como ve, hay matices, pero el principio de partida es: yo no veo problemas en términos de independencia si en una Constitución o en una ley orgánica del Poder Judicial se establece que el juez ordinario está obligado a seguir los precedentes del Tribunal Constitucional. Los problemas empiezan ahora de qué entendemos por precedente, cómo se formulan esos precedentes por el Tribunal Constitucional, qué posibilidades existen para el juez ordinario de desmarcarse siempre que el caso que resuelve sea distinto claramente de aquel en el que el Tribunal Constitucional formuló el precedente. En definitiva, como ve, entramos en el terreno controvertido de esa zona de penumbra donde el margen, más allá de lo que establece esa regla de seguimiento de la jurisprudencia, el margen es objeto de juego, de aplicación, en este caso por parte del juez ordinario. Pero evidentemente un desentendimiento claro de esa regla, un alejamiento del precedente y una no explicación, no motivación, no justificación de por qué se hace, y siempre que esa justificación además sea razonable, a mí no me pone ninguna duda en cuanto a la validez teórica en términos de compatibilidad con la independencia judicial de esa sanción. Bien, gracias profesor por su tiempo y la explicación. Recordarles a nuestros asistentes que si tienen interés o desean conocer más detalles de este o los demás programas, pueden contactarnos al correo informes@institutopalestra.com o al WhatsApp más 51 994 820 148 o comunicarse con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes donde nos encontrarán como Instituto Palestra. Aún pueden inscribirse y acceder a todos los beneficios y tener esta gran experiencia académica con una de las mejores universidades de Europa. Sin más por el momento, reiterarle nuestro agradecimiento al profesor Tai y a todos los asistentes del día de hoy. Recordarles que el día de mañana continuamos con nuestra última conferencia en este ciclo a la misma hora y a través del mismo enlace. Sin más por el momento, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien.
Muchas gracias, profesor. Chao. Gracias.